¿Cómo están mis queridos radioescuchas de Radio Colorado, Colegio de Veracruz, que como hemos dicho en este eslogan del 2023, está más viva que nunca en esta radio que transmite todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana? Y ya vamos para cumplir un año y medio y por ahí de agosto cumpliremos 2 años de estar transmitiendo sin que esta radio se apague. Los saludo y les doy la más cordial bienvenida y también les deseo lo mejor. Son las 12 de la tarde con 3 minutos. Sabe nuestro teléfono donde se puede comunicar para preguntas. Hoy es miércoles de aprender, hoy es miércoles de reflexión con Julio Obregón, a quien tengo en la línea. Antes de darle la bienvenida y saludarla, les recuerdo el teléfono 2283-068870, 2283-068870. Este espacio es un espacio compartido, es un espacio donde no se vale quedarse callado y si hay alguna pregunta, siempre amablemente Julio Obregón, a la que ahora sí le doy la bienvenida, nos lo responde. Julio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí esta mañana nuevamente para compartir con todas las personas que nos están escuchando. Qué bueno. Y apenas le estaba yo preguntando, ¿cómo vas, cómo va la vida? ¿Cómo va todo? A ver, porque no, ya no hablamos más que en el programa y Sí. después hasta el otro miércoles platicamos y no platicamos en realidad, pero bueno, ya habrá tiempo porque siempre estamos muy ocupados también en nuestro diario vivir y a esta hora usted que es tan amable siempre, pues que sintoniza, a veces está trabajando con las manitas y escuchando por medio de sus oídos, ocupando los sentidos al máximo. Hoy hablaremos o queremos hablar, y eso intentaremos hacer lo más profundamente posible, sobre el apego, el desapego y la codependencia, que de alguna manera, aunque no necesariamente sea así, se conecta con estos dos conceptos, el apego y el desapego. Julio, ¿cómo podríamos comprender el apego dado que es una emoción, es una situación, es una acción, es algo inconsciente en el que estamos sumergidos o inmersos, aunque no queramos muchas veces, por eso es inconsciente, de tener, a veces yo no entiendo, y es algo que ojalá me ayudes a entender, cómo a veces se dice es que tiene demasiado apego. Híjole, ¿cómo no tener demasiado apego? Por ejemplo, a las personas. Cuando queremos o amamos a alguien, pues tenemos demasiado apego con estas personas, pero es inevitable. Cuando empieza a ser, digamos, algo alarmante, ese demasiado apego, y si en verdad existe que sea demasiado apego, y entonces, en todo caso, ¿cómo hacer para no tener tanto apego y trabajar nuestros desapegos? Yo sé que está complicada porque esto es, digamos, el tema de toda la hora, pero vamos, ahora sí que como dijera el carnicero, vámonos por partes. Vámonos por partes. Así Ándale. es. Pues este tema creo que tiene mucho de qué hablar y hay algunos términos que se utilizan de manera coloquial, a lo mejor sin profundizar o sin conocer, ¿no? Y entonces hay como ciertas ideas en la generalidad de las personas donde de repente escuchamos, ¿no? Pues es que no es bueno el apegarse. Lo mejor es no apegarse para no sufrir. Entonces hay que desapegarse. Y, Claro. entonces, por un lado, y está esta otra cuestión de, bueno, hasta dónde es sano generar un apego y hasta dónde ya puede resultar como enfermizo tener demasiado apego. Entonces, Ujú. bueno, pues vamos a empezar primero diciendo que el apego es necesario en los seres humanos y es el vínculo que se genera desde que venimos al mundo con nuestra madre o con nuestros primeros cuidadores. Entonces, ese es el lazo afectivo que se va a generar y que este lazo afectivo, de acuerdo a cómo son respondidas nuestras necesidades o del bebé,
en este caso, entonces se va a ir generando un tipo de apego u otro tipo de apego. Y bueno, pues muchos psicólogos, entre esos Baldwin, Ainsworth, Freud también ya hablaba del apego, ¿verdad? Pero sobre todo Baldwin y Ainsworth dedicaron toda su vida a estudiar qué pasaba con esta relación entre las madres y los niños. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando un niño de repente se aleja de su mamá o su mamá se aleja del bebé? Y entonces algunos niños se ponían muy mal, ¿no? O se ponían muy inquietos o lloraban y otros en cambio se quedaban tranquilos, como que no les afectaba tanto. Entonces, a partir de estar revisando y viendo a muchas parejas y viendo qué pasaba, pues se empezaron a dar cuenta y llegaron a estas conclusiones, que al final, pues el apego lo necesitamos todos los seres humanos y que de mucho va a depender de cómo fuimos tratados para que esta relación que se generó en la infancia o en estos primeros años, esa relación de apego va a ser la que nos va a acompañar en nuestros años futuros, en las siguientes relaciones que hagamos. Entonces, o por lo menos van a quedar mucho en esta base. Entonces, también se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, un bebé, aunque no se pueda expresar, no pueda hablar, tiene sus formas de mantener ese contacto y decir o hablar acerca de sus necesidades, pues prácticamente desde que nace, ¿no? Con el llanto, con el balbuceo. Y un bebé necesita ser respondido. O sea, Claro, busca ese contacto en la mirada de la madre, busca ese contacto al, pues, decir, tengo frío, tengo sueño, tengo hambre, busca la manera de poderse comunicar, ¿no? Y claro. entonces, pues aquí empezaban las diferencias fundamentales, porque en algún tiempo, inclusive los pediatras recomendaban, no cargue al niño, ¿no? Se va a hacer muy consentido, déjelo que llore. Ahí que se desgañite un poco, le hace bien a los pulmones. Entonces, Ujú. inclusive había esa creencia, ¿no? Y bueno, pues más adelante y en estos tiempos que sabemos de esta importancia del apego, pues se sabe que es importante responder a esas necesidades afectivas de los bebés, ¿no? Y que Sí, obviamente, pues el llanto del bebé siempre nos va a dar algún tipo, digamos, con su sonido, va a ser diferente de acuerdo a lo que necesite. A lo mejor si tiene frío, si tiene hambre, y a veces, pues para una mamá no es tan fácil poderle atinar así de momento, ¿no? Pero al menos el poderlo atender y poderlo cargar a ese bebé le va a dar seguridad y le va a dar confianza. Entonces de ok, aquí vamos a tener diferentes tipos de apego. Vamos a tener niños que pueden tener una autoestima más fuerte, niños seguros, cuando han sido atendidas o resueltas estas necesidades. Y en ok, cambio, cuando no se resuelven, o por ejemplo, ¿no? A veces se le atiende, pero a veces no. Entonces a ese niño se le empieza a generar cierta desconfianza, como que no sé en qué momento mi papá o mi mamá están de buenas, o en qué momento sí están y en qué momento no están, y empieza a generarse pues en su inteligencia, ¿verdad? O en su inconsciente de este bebé, se le empieza a formar una idea de que el mundo no es tan seguro. claro. Inclusive hay un tipo que es, pues ya digamos, como una combinación, por ejemplo, de ansiedad, y se le llama así ansioso ambivalente o inseguro ambivalente, cuando se empieza a generar mucha ansiedad porque las necesidades del niño no son respondidas. Por Claro, ejemplo, cuando pues tenemos violencia en el hogar, cuando tenemos adicciones en los padres, que pues este niño a lo mejor pues no es atendido, ¿no? No es atendido hasta que pues ahí algo pasa y de repente lo pelan, ¿no? claro. Entonces vamos a ir generando un apego muy inseguro. Ujú. Entonces, para resumir, ahorita lo vamos a revisar, ¿no? El apego es este lazo afectivo con el cual nosotros aprendemos a relacionarnos con los seres humanos que nos rodean en el mundo. Mucho de eso lo aprendemos desde que somos bebés, desde que somos niños, y esa es lo que nosotros vamos trayendo, ¿no? En nuestra maleta o en nuestro equipaje. Obviamente, podemos ir aprendiendo y podemos ir descubriendo, ¿verdad? Que pues hay estilos o hay ciertos apegos que a mí me convienen o me funcionan más que otros. O sea, yo puedo
aprender a modificar este apego y a decir, Ok, bueno, un apego seguro es algo que me va a ayudar a fortalecer mis relaciones, me va a llevar a tener buenas relaciones con los adultos. Un apego inseguro o un apego ambivalente es algo que yo tendría que aprender a reconocer en mí. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de estas pautas, ¿no? De cuáles son estas características que tienen alguno de estos estilos para que las personas que nos escuchen puedan decir, ah, pues creo que yo ando por acá, ¿no? ok, Y obviamente, pues la mayoría de nosotros a lo mejor tiene un poquito de todo, ¿no? No es que sea así tan marcado y tan puro. ¿Qué pasa con la codependencia? Pues es cuando ya este apego se vuelve o es tan inseguro o es tan insano que se empiezan a generar relaciones en las cuales ya no hay un crecimiento de la persona. De hecho, se generan porque hay esta inseguridad, esta baja autoestima, esta falta de confianza en uno mismo y a lo mejor pues por ahí otros procesos, ¿verdad? Que no son tan sanos, que se busca una relación que aparentemente te va a ayudar o te vas a sentir cómoda, pero al rato empiezas a ver que tienes una respuesta negativa. Y a pesar de esta respuesta negativa del otro, por ejemplo, agresividad, ¿no? Por ejemplo, algo de violencia, entonces decimos, pero lo empezamos a justificar. Ay, pero es que no es tan malo siempre, ¿no? A veces me trata muy bien. Y entonces ahí es donde se empieza a generar un ciclo de codependencia, que es, también puede ser muy sutil y por lo general se empieza así, muy sutil, ¿no? Ese tipo de violencia emocional puede empezar inclusive con palabras, ¿no? Obviamente a los golpes yo creo que la primera sales corriendo, pero es unir poco a poco en una relación que no es tan sana y que no te vas dando cuenta, porque al principio pues te sientes bien con esta pareja y no detectas estas señales o estos foquitos rojos que te están avisando de aguas, peligro, ¿no? Aquí claro, puede empezar a haber violencia emocional, pero tu autoestima es tan baja o tienes también pues estos tipos de apego donde necesitas como alguien que te vea, que lo permites esa violencia. Entonces, generalmente en esta codependencia, ¿qué pasa? Pues empieza este ciclo, es como un ciclo de esta codependencia donde uno maltrata y el otro recibe el maltrato, pero lo permite, lo justifica, piensa que, bueno, esto va a cambiar y al rato otra vez se vuelve a presentar una situación de maltrato. Y otra vez, ¿no? Bueno, pero es que sí, fue feo, pero entonces lo permites, se justifica y empieza pues otra vez, inclusive las personas que llegan a ser violentos, pues tienen estas estrategias muy bien montadas de manipulación, donde pues llegan con las rosas, con los chocolates, con el regalito, perdóname, no vuelve a pasar, ¿no? Son súper lindos, te prometo de verdad que esto ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y entonces otra vez, pues la persona se engancha y así se empieza a generar un círculo donde se empieza a crear como una espiral donde ya no se puede salir tan fácilmente. Y por lo general, pues estos grados de conductas de violencia emocional pueden ir en aumento y puede ser cada vez más dolorosas. Y estos lapsos de tiempo donde la pareja está bien, se van acortando. Entonces, por lo general, eso va pasando, ¿no? En estos ciclos de codependencia. ¿Por qué se llama codependencia? Porque me lastimas, pero no puedo vivir sin ti, porque se empieza a generar esta relación insana en la cual pues uno lastima, el otro lo permite, pero no te puedo dejar, ¿no? Entonces, claro. Aquí hay una pregunta, perdón me que te cuesta salir. interrumpa, porque Ari nos dice si no puedo estar sin mi pareja cuando no sé dónde está, me siento mal. Lo Ujú. busco, le pido fotos de dónde está. ¿Eso es codependencia? Pregunta. Sí, puede ser que sí, ¿no? O sea, es un estilo ansioso que Ujú. entonces no te sientes segura con esa pareja. Habría que ver, ¿no?
si hay algún antecedente de, por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido una situación de infidelidad, ¿no? O de inseguridad donde, pues, la pareja realmente reconoce que se equivocó, que la regó, que sí está dispuesto a cambiar, es un proceso muy difícil, se requiere de mucha honestidad de ambas partes y de mucha paciencia, pero en estos casos es recomendable que para que la persona pueda llegar o para que la pareja pueda llegar de nuevo a ese equilibrio de confianza y de compromiso, pues le pueda decir, mira, aquí estoy, ¿no? Tranquila, aquí estoy, te mando la foto, ¿no? O mira, estoy hablando con tal persona. Y esto pues ayuda a tranquilizar al otro. Pero si no ha habido ningún motivo, no ha habido ninguna causa de querer realmente recomponer a la pareja, pues ahí habría que ver si no es un estilo ansioso, ¿no? Que eso es justo lo que hablábamos de estos estilos de apego, de los cuales ahorita voy a platicar de algunas características. Pero porque hay personas que sí van creciendo en esta ansiedad y empiezan de vez en cuando a pedir una foto. Y bueno, yo he platicado con algunos otros especialistas como tú y casi todos han coincidido, no sé qué opines, en que esto sí puede llevar poco a poco, como cualquier otra enfermedad de las emociones Claro, o realmente un mal enfoque de las emociones a un tremendo problema, porque sí hay parejas que tienen que estarse reportando prácticamente desde el súper, desde la carretera, porque el control codependiente se vuelve ya enfermizo, ¿no? por Digamos que supuesto, todos los que empiezan así corren ese riesgo y entonces, ¿cómo poner un alto? Digamos, ¿cómo decir, a ver, no claro, te voy a mandar nada de foto porque tampoco eres dueña o dueño, según el caso, de mi tiempo ni de mi actuar. Debo de permanecer conservando mi voluntad, mi tiempo, el ejercicio de mi tiempo y mis actividades, sin que yo te esté validando dónde estoy y qué hago, porque se conecta con otra pregunta aquí que llega. Dice, yo le digo mamá a mi compañera, ¿eso es apego sano o es codependencia? Está chistoso esto, ¿no? sí, Porque y es muy creo común, que es muy común, es sobre muy todo en común, México. sí, es muy A común. ver, bueno, a lo mejor te desvié un poco de donde te Vamos quería ir, pero yo creo que hay que a, responder las dos, ¿no te parece? a ver la una primero con la que íbamos, ¿no? Sí, Ajá, obviamente cuando hay una persona que es ansiosa y en este caso que es celosa, pues entre más nosotros le estemos siguiendo el juego, la persona va a necesitar más, ¿no? Porque entonces quiere decir que su imaginación empieza a crecer y empieza a imaginarse todo tipo de escenas, y ujú, entonces obviamente esto no es sano y es una relación de codependencia. Aquí es donde cada quien tiene que revisar y decir cómo hago para que mi mente esté tranquila, ¿no? Y a veces esto no es un proceso fácil, para eso se necesita este apoyo terapéutico para poder darnos cuenta qué está pasando en mí, cuáles son mis procesos mentales, cuál es este tipo de apego que tengo y cómo poder transformar eso a un apego seguro. Entonces, claro, sí, sucede mucho con las personas que tienen un apego ansioso, que empiezan a tener esta incomodidad o esta situación de dónde estará, qué estará haciendo, ¿no? Hay esta ansiedad que se ujú, va relacionada con estos sentimientos o estas sensaciones corporales de angustia, ¿no? De me pongo mal, me acelera el pulso, ¿no? Me empiezo a sentir mal porque ya estoy pensando. Entonces, acuérdense que eso tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, con nuestra mente, pero ¿de dónde viene? Puede venir desde que tuviste esa relación con tus padres o con tus primeros cuidadores o con tu madre, que pudo haber sido de esta manera no tan sana, no tan segura, o no, a lo mejor y no fue intencional, ¿verdad? De los papás, a lo mejor fue por claro, las prisas o por esto que les decía, que en alguna época los pediatras decían, deje que el niño llore, no, no pasa nada, déjelo llorando, porque si no lo va a hacer muy consentido. Y entonces el pobre niño pues empieza a creer o empieza a tener esa desconfianza de sus relaciones cercanas. muy Entonces, bien. esto es un estilo de apego ansioso. No es
grato, ¿verdad? No es sano. Y obviamente de estos, pues ahora sí que hay también como matices. Hay los que son un poquito ansiosos y hay los que son muy ansiosos. Entonces, bueno, ahorita vamos a revisar un poquito las características de estos estilos. De la otra, Pero antes la vamos a otra hacer pregunta. Ahora, no, vamos a hacer un pequeño interludio de música porque ya lo acostumbramos aquí. Digo, no perdemos el hilo, solamente hacemos un pequeño espacio de unos 2 minutos. Si me permites, mi querida Juli, esto se sí, llama Qué claro. bonito, en la pérdida de un apego importante como es un hermano, que es un apego sano. Amar a un hermano es parte de la naturaleza humana. Yo decía, válgase la redundancia, parte también de la salud emocional es sentir gran dolor cuando perdemos a un hermano. Por ejemplo, Rosario perdió a su hermano, hizo esta canción que de seguro a Juli le encanta o la ha escuchado alguna vez, y yo creo que ustedes también, y la escogí precisamente por eso, como un homenaje a esta pérdida tan dolorosa para Rosario, escribió esta canción que se ha convertido ahora en una canción muy popular en España y en el resto del continente que se llama Qué bonito. A Mm. ver si les gusta a ustedes también. Un pedacito nada más. Sigan enviándonos sus preguntas. Ya me llegó otra muy interesante. Ahorita se la digo a Juli. Está aquí. Continuamos con el tema 2283068870. Aquí está la canción. Bueno, pues ya sin querer se dio cuenta que lo estamos grabando en Zoom porque no estamos en el estudio por cuestiones de practicidad. Y en Zoom ahora la pandemia nos dejó la virtualidad como una herramienta bien padre. Pero prometo estar atento a que no se escuche recording stop o recording in progress. Ah, Gracias a mi querido Arevalo que dice, es como una borrachera, el agresor golpea, está borracho, pasa la agresión y se va o se duerme y al otro día después de la borrachera viene la cruda, las súplicas de perdón, donde dicen que ya no volverá a pasar y es un círculo vicioso hasta que el agredido lo rompe. Esto se refiere, yo creo que a la codependencia. Es sí. un comentario, más que una pregunta, es un comentario. Gracias y bien recibido lo tenemos aquí, mi querido Arévalo. Una amiga, de la cual no diré su nombre, dice felicidades por el programa. Esa canción le encanta, es triste. Bueno, ya no leo lo demás porque es muy personal. Y bueno, como es anónimo, no tengo problema en comentar que dice yo tengo problemas con el apego, me cuesta trabajo tenerlo. Cuando empiezo a sentir apego con alguien, me alejo. Fíjate, esto es muy interesante, Sí. Juli. Yo creo que Ujú. valdría la pena. Si quieres ir anotando porque se nos va o si no, yo te lo recuerdo. Hay otro que dice, Mario, nos dice, soy maestro. Esto es una enfermedad o padecimiento que se tiene desde niño o se desarrolla desde niño. Soy maestro, nada más así. O sea, yo entiendo que está preguntando si la codependencia se puede tener ya desde niño o ahí Ujú, empieza ujú. y ya se manifiesta o no. El otro, el último, Elia nos dice, ¿qué pasa con las mascotas? Una vecina tiene como 30 perros en su patio. Hace como 10 años empezó con uno solo. ¿Eso es apego o es codependencia también con animales? Ujú. Esa pregunta también está muy interesante. Buenos saludos a Norma, también saludos a la maestra Erika, saludos a Marabú Pliego que está escuchando el programa, a Adrián Vázquez que está escuchando el programa, también a Yabeli, a Eduardo, a mi querido Jorge Machado, que dice que aunque sea un ratito, pero lo escucha, a mi querida Cintia, que estuvo ayer con la cantaleta todos los martes y los jueves, a Ramiro Ríos, a Salomé también al grupo de locución de El Colbert, a Marco Antonio Hoyo, a la maestra Nancy,
a Lolis, a mi querido Rafita, a Mimi, a Mónica Melgoza, a Yared, a Reina, a Hugo Manuel, al maestro Gil y a la licenciada Sonia Rivera, también a Max, que nos escucha desde San Luis Potosí, y también a Verónica, que está en la Ciudad de México escuchando nuestro programa. Los miércoles ya lo esperan algunos de ustedes. Bueno, pues vamos a Saludos a todos. recording, dije recording, porque me está criticando Rafa Castillo que dije recording, no dije recording in progress. Bueno, por donde quieras tú continuar, porque ya son muchas preguntas, mi querida Julilo, hasta donde dé el tiempo. Ok, bueno, por ahí se había quedado este comentario que nos hizo el señor Arevalo, que hablaba sobre así es el alcoholismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, Ujú. de hecho, el término codependencia se empezó a utilizar en los años 60 justamente para describir estas relaciones que se daban entre personas y sus parejas o sus familiares que tenían algún tipo de adicción, ¿no? Sobre todo alcoholismo o drogadicción. Pero después el término de codependencia se amplió para describir pues también cómo estas relaciones que pueden ser de amistad o de pareja o inclusive con algún familiar pueden caer en esta codependencia sin que haya alguna drogadicción o tipo de alcoholismo, sino que simplemente hay una relación que cae en el abuso o que cae en la violencia, donde la persona ya no crece. Cuando entramos en este tipo de relaciones, ya no hay un crecimiento, ¿no? De ambas personas, ni de uno ni de otro, pero es como esto de no te puedo dejar, ¿no? Me lastimas, pero no te puedo dejar. Ujú. Entonces, otra persona nos preguntaba, ¿ya esto lo puedo traer desde niño? Sí, lo puedes traer desde niño, creo que fue el señor Mario, porque es lo que explicábamos, estos estilos de apego, de acuerdo a estas investigaciones que hicieron varios autores, pues notaron que mucho de esto se genera desde que somos muy pequeños, ¿no? Este tipo de estilos de apego de los que estamos hablando o de estas maneras de relacionarnos que pues aquí vamos a ver, ¿no? Que hay unas sanas y otras insanas. Alguien nos habló, la chica que nos habló y que nos dijo, yo de repente siento miedo y siento como que tengo que huir o escapar. Bueno, es una cuestión típica de un estilo de apego inseguro. Entonces, Ok. si quieres, describimos un poquito de eso. No sé si había otra pregunta por ahí. Antes del corte me quedé con algo, pero ya se me fue. Bueno, le dije, yo le digo mamá a mi compañera, Ah, eso es mamá, apego sí, eso es apego sano o insano o codependencia. sí. Y el otro que no Si quise quieres, decir su con nombre, ese, pero ajá, si quieres ese y luego el de salgo corriendo cuando empiezo a sentir apego, ¿no? Ese es muy sí. interesante. Exacto. Bueno, el decirle mamá, a lo mejor, pues es solamente esta palabra cariñosa, pero sería bueno que usted vea cuál es Ujú. esa relación que tiene con su pareja. A veces, inconscientemente, decimos mamá o papi de cariño, ¿no? Pero en realidad, tal vez estemos tratando de buscar en nuestra pareja la relación que hubiéramos querido con nuestra mamá. Y igual las mujeres, ¿no? A veces pues nos relacionamos buscando como esa relación que hubiéramos querido con nuestro papá de seguridad, de apoyo, ¿no? Entonces, no es lo más conveniente, tal vez, ¿no? Pregúntele Ujú. también a su pareja cómo se siente que le diga mamá. Ok. Y bueno, pues al final no pasa nada si es su forma cariñosa de decirlo, pero siempre y cuando diferenciar una relación con nuestra mamá es de un tipo y es una, ¿no? Y la relación con la pareja es otra. Ok. Donde habíamos hablado, ¿no? Que en una pareja debe haber pues estos tres componentes, como la parte de la atracción física, como la parte de la amistad, ¿no? Que seamos amigos, que seamos cómplices, que hagamos cosas que nos guste hacer, que nos divirtamos, que podamos pasar tiempo juntos, que tengamos objetivos en común o un proyecto de vida donde, bueno, en algún punto podemos coincidir, ¿no? Tal vez tú con tu trabajo, yo con el mío, pero hay cosas que nos unen y sobre todo esto, pues que nos va a ayudar, ¿no? Pasar tiempo juntos en cosas que podamos hacer entre los dos nos va a ayudar a crecer.
y el cuidado por el otro. El cuidado también, pues este apapacho, este atender sus necesidades, este, pues cuidarnos, ¿no? Pues esto es necesario en la relación. Cuando solamente tenemos uno, que sería el cuidado por el otro, tal vez nos estuviéramos yendo más hacia una relación como tipo maternal, ¿no? Entonces, Ok. por eso hay que cuidar que estos tres componentes existan. Ahora, pero Entonces, ujú, si en el caso de pareja que busca mamá, alguna vez un psiquiatra me dijo, mira, hay veces que ya no, es imposible quitarle como ese tatuaje en el cerebro al hombre, en este caso, que quedó huérfano, y que siempre de manera inconsciente va a asociar la figura femenina a la figura materna, claro, y es mejor aceptarlo y que lo hablen, porque prácticamente es imposible erradicar de su inconsciente esa necesidad de mamá, pareja y todo, se cumple hasta la fantasía de estar con mamá y al mismo tiempo ser, poseer a la mamá. Es algo bastante intrincado porque no me acuerdo cómo me lo explicó el psiquiatra, porque ya ves que los psiquiatras, clínicos, que son freudianos sobre todo, sí, relacionan mucho la parte de la sexualidad y del sexo ujú, con los apegos y desapegos. Pero me decía eso, tampoco luchar tanto por quitarlo, porque si los dos llegan a un consenso donde no interfiere en una buena relación y dejar que fluya a veces es lo así mejor, ¿no? funciona mejor. Muy Ah, bien. ok, muy bien. Sí, pues Solamente era un al comentario. final Ujú. yo creo que nuestra intención inconsciente desde bebés es volver a recrear ese lugar seguro donde podemos estar, ¿no? Tranquilos. El problema es, ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de la señora que nos habló y que nos dijo, yo de repente cuando ya veo que se van poniendo buena la cosa, me voy, me escapo o me Uñas. escabullo. Sí, Entonces, es, todos lo hemos hecho alguna vez. Ujú. es un estilo de apego inseguro. Vamos a hablar de tres, básicamente, ¿sale? Para que Ok, ok, no nos dale, hagamos dale. muchas bolas y nos dé tiempo un poquito Sí, 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 de sí, sí. platicar de Adelante. esto, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el inseguro? Ya agarrando el ejemplo de la señora que nos habló. Bueno, estas personas valoran muchísimo su independencia. Entonces, como que no abren tan fácilmente sus espacios. Insisten mucho en la importancia de también poner límites en su relación. O sea, como que se Mm, van así como que poquito a poquito, ¿no? Desconfían porque temen que sus parejas se aprovechen de ellos. También ujú, déjenme decirles que esto puede suceder, que nuestro estilo de apego cambie o sí pueda cambiar porque hayamos tenido una relación que fue tormentosa o alguna relación donde de repente, pues a lo mejor mi estilo era inseguro, pero después de lo que me pasó, lo que me tocó vivir, pues ahora ujú. resulta que yo ya no soy tan segura, ¿no? Ya me volví del tipo insegura o me volví un poquito más ansiosa. Entonces, también puede ser que cambie un poco por las relaciones que hemos tenido. Entonces, volviendo a estas personas que son inseguras, se muestran rígidas en sus opiniones y como en esta forma de relacionarse, como que ellos quisieran tener bien seguro todo y poner ciertos límites y ciertas reglas. Les cuesta mucho trabajo hablar de lo que sienten y no aclaran sus intenciones, o sea, no son tan claros. Bueno, así como que a veces, ¿no? Llega a pasar que no es para ellos fácil decir te amo, no lo comunican, a lo mejor sí están a gusto, pero no lo dicen, ¿no? Porque les cuesta mucho trabajo, porque piensan que si lo dicen se van a quedar ahí anclados ya de por vida y esto les da mucho temor. Entonces, justo cuando empiezan a ver que la relación ya está funcionando, su inseguridad es tal que mejor dicen, ya me voy. Y como les digo, hay grados, ¿no? Hay personas que a lo mejor lo van haciendo de una manera sutil y hay otros que lo hacen muy notoriamente. Por ejemplo, dejándote plantado, quedamos en una cosa y no lo cumple, no llega al compromiso, dice que va a llamar y no llama, entonces, o se empieza a alejar, pero esto generalmente empieza a pasar después de un tiempo de la relación, o sea, no es como que de momento, sino que es cuando la relación se empieza a consolidar, entonces empiezan a sentir este temor interno y prefieren huir.
Y claro. obviamente mandan señales muy confusas, porque de repente, pues, son muy lindos y te dicen que sí quieren estar, y te demuestran que sí quieren estar, y de repente huyen y se escapan y ya no están, ¿no? Entonces, pues, la persona que está con un inseguro, pues, realmente es cansado, ¿no? Es agotador estar con alguien que es así. Y a veces Ujú. vuelve a aparecer, vuelve a venir, y lo que pasa en el fondo son nuestros propios miedos y temores. Por eso es tan importante poder de verdad recurrir a apoyos terapéuticos para que puedan sanar esta parte de sí mismos, ¿no? Y reconocer, pues sí, yo soy así. Y esto, Claro. pues, no ayuda a que una relación crezca. Okey. Entonces, vamos con otro estilo, que sería el ansioso, que es, Ujú. parecido a la primera señora, a la primer, mensaje que tuvimos, Que le donde pide, fotos, ¿no? Ujú. le pide fotos. Entonces, pues, aquí hay una inseguridad todo el tiempo, hay mucho Ujú. temor al rechazo, hay esta, como que se cae mucho en juegos para poder llamar la atención del otro, para Ujú. poderse asegurar que el otro sigue ahí y sigue interesado. Le cuesta mucho trabajo también expresar sus, inquietudes, como que son de las personas que espera que tú adivines, ¿no? No dicen claramente lo que pasa. ¿Qué tienen? Ay, pues no lo dicen, ¿no? Entonces, al no hablarlo de esta manera clara, pues también es difícil, relacionarse con ellos, pero se toman las cosas muy personal. Entonces, también están como muy pendientes de lo que tú haces y cualquier cosa lo manifiestan como, ay, pero es que algo hice mal que lo voy a alejar de mí, ¿no? O Sí, algo puede pasar que lo voy a perder. Entonces, siempre están en ese temor de que la otra persona no, no esté segura con ellos, ¿no? Entonces okey, hay un miedo en el fondo. Se preocupan mucho por el futuro de la pareja y entonces siempre están pensando que les van a ser infieles y por ahí en el fondo lo que hay, pues es una autoestima baja que también. genera Ujú. esta desconfianza o este sentimiento de no soy suficiente y entonces si la otra persona se va, mi mundo se me acaba, ¿no? Okey, Por ahí está esta situación de ansiedad que tampoco es, pues, sana, ¿no? No es un claro. apego sano. ¿Cuál sería un apego más sano? Bueno, pues el saber y el decir al otro, hablar realmente de manera honesta de tus sentimientos, el estar allí, ¿no? El decir, cuenta conmigo para lo que tú necesites, aquí estoy, eso da mucha seguridad y mucha confianza en una relación, ¿no? Demuestra también flexibilidad, se siente cómodo hablando de lo que hay y de cómo se siente en la relación o cómo va la relación o si va creciendo o no. Entonces, mientras que el inseguro prefiere ni hablar nunca del tema, ¿no? Y mejor Ujú. huye. Y el ansioso a lo mejor exige demasiado, como esta parte de, pero dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué está pasando? Claro. Ujú. Entonces, el seguro está tranquilo, no se toma como las cosas tan personal, no reacciona, no tiene esta hiperreacción de que, ay, es que no me hablaste, ya caigo en el drama, ya me ofendo y o hago berrinches, porque también eso hace un ansioso. Como el otro no responde como la persona quisiera, pues entonces empieza a hacer este tipo como de berrinches o de reclamos, pero en el fondo de esos reclamos, pues lo que hay es un miedo a ser abandonada, ¿no? Claro, Entonces, la persona segura, una relación seguro, no teme al compromiso, como que va dejando que la relación vaya fluyendo, vaya tomando su tiempo, vaya tomando su forma y digamos, no hay una cuestión que exija un gran sobreesfuerzo, ¿no? Sino que dice las cosas que vayan fluyendo de manera natural. Entonces, claro, aquí vemos una clara diferencia con él. Cuando empieza a crecer la intimidad, pues esto lo que va haciendo es que haya un mayor grado de compromiso, donde pues se va dando, ¿no? No se siente ni espantado, ni siente que vaya mal la cosa, ¿no? Sino que va permitiendo este crecimiento de la intimidad y se expresa con naturalidad sobre lo que siente y no recurre a estos juegos o estas como estrategias, ¿no? Entre que pues no te dejo las cosas claras
o estoy siempre pensando en que me quieres dejar, ¿no? No, las cosas van como van. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que tiene una autoestima bien, ¿no? Una autoestima sana, una Claro, persona segura, segura de sí misma, que si sabe que, bueno, en algún momento se acaba la relación porque, pues, no hubo un entendimiento, pues, no pasa nada, ¿no? Al final, claro, pues, sigue adelante con su vida y con sus cosas. muy bien. Aquí vemos esas diferencias con esos otros estilos. Y Bueno, obviamente, Ujú. ¿perdón? No, quería mandar un saludo para que no se me olvide porque viene al caso con lo que estás diciendo. Un comentario anónimo dice, mi madre murió hace 13 años. Tengo un hermano que estuvo en duelo aproximadamente 4 de esos 13 y de hecho hasta la fecha se le ha acentuado esa ansiedad, una ansiedad y una depresión. Él era el más Ujú, apegado a mi madre. ¿Qué podría hacer para ayudarle o qué decirle, dado que otros se dan cuenta y a lo mejor, muy probablemente, él no, ¿no? O sea, sí, el que está padeciendo esto, habla un hermano del otro hermano. No ujú, sé si tuvieras algún comentario, porque ya que estás hablando del tipo de relación ansioso y el que es sano, pues podrías ayudarlo también con un pequeño comentario de tu parte. claro. Bueno, aquí hablamos de varias cosas, ¿no? Puede ser un duelo que no se cerró o no Ujú, se vivió. Y entonces, cuando no cerramos esta herida, la herida sigue allí. Y pueden claro. pasar 10 años y la herida sigue allí como si hubiera sido ayer. Ujú, Por eso es importante cerrar estos procesos, ¿no? Y a veces por no querer enfrentar el dolor o por decir, no, yo ya lo superé y no darse el tiempo de vivir todas las etapas del duelo, pues no, al final no se cierra, ¿no? Entonces puede generar pues esta ansiedad y también esta depresión. Obviamente claro. son procesos bien complejos, ¿no? Y aquí Ujú, por eso es importante, yo creo que le diría 2 cosas. Usted como hermano lo que puede hacer es darle cariño, darle apoyo, darle esa confianza de estoy aquí para ti, porque eso ujú, nos ayuda. Pues aconsejarle, ¿no? Que vaya a una consulta terapéutica de manera profesional para que lo puedan ayudar. Porque a veces esto pasa muy comúnmente, los que estamos afuera vemos, ¿no? Oye, yo lo veo que está bien deprimido, pero el que está deprimido no lo ve y no lo acepta. Y hay ujú. muchas cosas, ¿no?, que pasan en la cabeza de uno y donde dicen: "Oye, pero ve", y puede ser orgullo, puede ser prejuicios, ¿no? Pueden ser muchas cosas, hasta esta parte del orgullo, ¿no? Decir: "No, yo no necesito ayuda, yo estoy bien". Y la Claro, persona que está padeciendo no se da cuenta que realmente necesita ayuda. Entonces, no está de más, o sea, no necesitamos estar en el fondo de una situación para poder ir a ayuda a pedir ayuda o a solicitar este apoyo terapéutico, que al final nos ayuda a ver, a conocernos mejor, a ver cómo somos, a ver cómo estamos, a ver, por ejemplo, esto que estamos hablando, pues, qué estilos de apego tenemos, ¿no? O a lo mejor, pues, yo sí era muy seguro, pero algo pasó en mi vida como esto, que fue muy doloroso y que entonces empieza a cambiar mis relaciones, porque hay por ahí este temor a la pérdida, algo pasó, ujú, ¿no? Seguramente, pues, era muy importante su mamá y algo pasó claro, donde, pues, pierde este pilar de importancia, pero obviamente es un proceso que requiere de su tiempo y de, pues, saber, ¿no?, cuál pueden ser las causas y ayudarle a claro, las personas a cerrar, porque fíjate que eso es importantísimo. Sobre todo en la terapia gestal se trabaja mucho esta parte donde cuando nosotros tenemos algo inconcluso, todo el tiempo vamos a estar tratando de concluirlo de manera inconsciente, o sea, como que nos claro. regresamos a ese momento, nos Ujú, regresamos al momento. Entonces, hasta que hay algo pasa, algo suceda en nuestro interior donde podamos realmente como resanar ese hueco que quedó o esa parte inconclusa, y eso pues se hace con diferentes técnicas, entonces es que ya podemos como, pues, a lo mejor no vamos a ser exactamente los mismos de antes, porque, pues, siempre una pérdida nos va a marcar, pero podemos continuar con nuestra vida de una manera sana y tener relaciones de una manera sana, ¿no? Pero claro. obviamente, pues sí, hay que revisar cuáles son las causas. Muy bien, quiero enviar un saludo a Erika, que ya no nos había mandado mensaje, pero que escucha.
Gracias por tu compañía. Siempre nos ponemos contentos de saber que estás ahí. Y a mi querida Mónica Melgoza, que también tiene mucho trabajo, también espiritual y formativo para desarrollar herramientas o utilizarlas para salir de estos procesos que son bastante difíciles en términos de la psicología y Ujú. también de la superación de los propios traumas y emocionales que nos va dejando la vida a lo largo del tiempo. Un saludo para ella y un saludo para mi querida Monse, que estuvo malita, ya cada vez está mejor. Espero que ya se recupere pronto. La extrañamos como escucha, pero pues la enfermedad a veces nos juega malas pasadas también a los amigos del colectivo Jugosos Dividendos, que son más jugosos que nunca. Bueno, nosotros no tanto. Y también a mi querido Rafa, que dice, magnífico tema que están tratando, es muy interesante y nutritivo para el conocimiento en general. Gracias. Mónica dice lo mismo. Estos temas siempre serán necesarios de tratar. Me está pareciendo muy interesante. Y nuestro amigo que anónimo mandó el mensaje sobre su hermano, dice que le ayuda lo que acabas de comentar. Saludos también para Laura María, que cita un ejemplo que no puedo comentar por, porque pues es algo también más íntimo. A mi prima Yaret y a mi otra prima Yabeli, ambas les dicen curiosamente a sus parejas papi o papá. Y yo creo que eso entra dentro de este rango en el que tú hablas de que, bueno, mientras no se confunda, ¿verdad? Mientras no se pase un límite en el que ya empieza a haber como una relación ciertamente ansiosa, perniciosa o bastante agresiva, se vaya convirtiendo en una relación codependiente. Creo que nos falta hablar, no sé, ya no nos da tiempo de mucho más y yo creo que tú tienes también mucho más, como siempre nos pasa de que no, es que estos temas así son, no se Sí, pueden abordar. Cuando no hay preguntas, pues sí, ¿no? Pero cuando hay preguntas, creo que tenemos como comunicadores la obligación de sí tratar de responder. claro. El que está pendiente y que se me hace muy interesante es Elia, que nos dice qué pasa con las mascotas. Una vecina tiene como 30 perros en su patio. Hace como 10 años empezó con uno. Esto es apego, codependencia. Yo le aumentaría, ¿será una acumuladora obsesiva compulsiva? Sí, Porque también se puede dar, ¿no? No sé puede cuál sea ser, tu ¿no? opinión, ya casi para ir cerrando, mi querida Juli. Sí, a mí me parece que sí, ya puede caer en algo que puede ser como obsesivo, y generalmente es por tratar de llenar nuestra vida. Donde hay un vacío existencial, entonces se busca llenarlo con diferentes cosas o de diferentes formas, ¿no? Entonces pueden ser, sí, ya conductas que no sean tan sanas, ¿no? Porque, bueno, una relación con tantos perros. Y luego, pues como les digo, los procesos mentales son bien complicados, ¿no? Y a lo mejor si dijéramos, bueno, pero la señora vive bien, está en condiciones de salud, de salubridad, de higiénicas, es un buen trato con todos, no sé, ¿no? A lo mejor tiene un rancho donde pueda tener toda esa cantidad de perros, es altruista, pero a veces resulta que están en un espacio reducido, no con buenas condiciones de higiene, no tienen una, digamos, ese espacio para que los animalitos puedan estar felices. Y entonces, bueno, pues aquí se empieza ya a abusar también de esa relación con nuestras mascotas, a ponerles un lugar o a darles un lugar que no es, ¿no? Que no podría, no debería de ser, porque no es tan sano, pero que generalmente tratamos de llenarlo, llenar un vacío que tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón con algo que pues pensamos que de esa forma lo vamos a llenar. Y a veces Sí, pues no, no se llena y entonces necesitamos otro y necesitamos otro. Pero así como los claro. perros pueden suceder con las cosas, con las compras, con las parejas, ¿no? Que también es Con las cosas también, ¿no, Juli? Porque con hay las cosas. personas que se enojan, hay hombres que, bueno, yo conozco, alguna vez fui Ujú, así, ya no soy, que no quería que se le acercaran a mi coche, ¿no? Porque no quería que tuviera un rayoncito, ujú. porque era tan perfecto el acabado de la pintura, ¿no? Que yo decía, le daba mucho valor a esas cosas, que siempre es importante darle valor a, porque te Claro. cuesta dinero componerlo, ¿no?
pero hay un momento en el que ya no es sano, ¿no? O sea, estás al grado de que le tienes un apego a tu coche y es tu objeto, no sé, Y a las mágico, casi cosas, mágico, ujú. ¿no? Ujú, Y a las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces empezamos a acumular y acumular y acumular cosas que ya no caben? Ya no hay ni ujú. siquiera espacio para las personas en la casa, ¿no? Y sin Claro. embargo, está lleno de cosas. Entonces, bueno, me ha tocado verlo de manera cercana, ¿no? Como Ujú. las personas no se empiezan a dar, no se dan cuenta, ¿no? En qué momento se empiezan a llenar de esas cosas que piensan que al soltarlas van a perder algo. Y entonces no sueltan, no las dan, no se desprenden de ellas y siguen acumule y acumule y acumule. Y su espacio se va reduciendo, su espacio físico, ¿no? Y Claro. pues lo ven normal. Solamente alguien que está afuera, pues lo ve. Entonces, eso pasa con nuestro carácter, con este tipo de cosas de las que hablamos, ¿no? Los de afuera pueden estar viendo cómo tenemos ciertas conductas que a lo mejor no son tan sanas, pero uno nos cuesta mucho trabajo verlo, ¿no? Y ya hasta que ya la vida nos empieza a poner algunas trabas en el camino y es cuando de repente Sí. nos damos cuenta que pues no era el camino correcto, ¿no? O no era la mejor forma. Finalmente, la codependencia puede llevar a grandes y graves problemas como ruptura, quedarse solo, enfermarnos todavía más emocionalmente, desarrollar ciertas patologías o psicopatologías. Lo han dicho hasta el cansancio la psicología. Se recomienda siempre visitar a una especialista como Juli o como otro especialista de la salud emocional y mental y no dejarlo para después porque la codependencia, una vez que se detecta, según yo, pues puede ocasionar estos graves problemas. Un último comentario, mi querida Juli, se nos ha acabado Ujú. el tiempo. Ya Sí, la para siguiente estos semana a lo casos mejor de, retomamos algunas cosas. ¿Mande? sí, para estos Sí. casos de relaciones de codependencia, sí de verdad es necesario el apoyo, porque así como a lo mejor los alcohólicos, ¿no? Necesitan solo por hoy tener esa conciencia de que tiene que ver por sí mismos y cuidar su relación, pero llegar a ese punto no es fácil hacerlo solo. Entonces, bueno, pues siempre es recomendable, ¿no? Pensar, mis relaciones, mi relación con mi pareja me ayuda a crecer, puedo ser yo misma, puedo ser quien soy, o me siento con miedo, me siento con temor, tengo esta ansiedad que se me dispara, pues hay que revisar si es porque yo misma me lo estoy generando o porque se da por la relación que estoy teniendo con otra persona. Y ahí nos Ujú, puede dar una pista muy clara para ver, bueno, ¿es algo mío que yo tengo que resolver o es algo pues que yo estoy permitiendo de una relación que no es sana y que al final pues esas relaciones sanas se pueden resolver cuando son cosas a lo mejor no tan graves y hay otras donde, pues, en el caso, por ejemplo, que ya hay violencia, donde lo más sano es decir adiós y empezar a cuidarse uno mismo, ¿no? muy Entonces, bueno, bien. para todo esto creo que siempre necesitamos este apoyo y este asesoramiento para poder ver más allá de lo que nosotros estamos viendo de manera. Muy bien, pues hasta aquí la dejamos. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios, gracias por abrirse también. A veces cuesta trabajo hasta mandar un mensaje para hablar de esto. En realidad les agradecemos que tengan esa apertura para compartirnos su experiencia. Pues de ella emana también el motivo de nuestro programa. ¿Qué sería de este programa si no tuviéramos la viveza y también el testimonio de usted junto con las preguntas? Gracias infinitas a nuestra psicóloga, pues de cabecera y nuestra inmediata ayudadora. Ella está siempre en Facebook activa como Juliana Obregón en Facebook y ahorita nos va a dar su teléfono. Sí, es el 2288-3585-22 y podemos atender de manera presencial o en línea utilizando pues También. estas ayudas también. Bueno, Así es. pues nos hablamos el próximo miércoles, un poco antes para platicar un ratito tú y yo. Claro, Pero sí. bueno, al aire el próximo miércoles en punto de las 12 si todo sale bien. Cuídese mucho. Gracias, Gracias, Juli. hasta Nos luego. escuchamos Bye. próximamente.